Aquella capilla estaba fría y húmeda. Dentro de ella estaba ni más ni menos que don Chano y Catarino, pero no estaban solos. Algo acechaba en las sombras. Existe una frase que dice: lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Pero hay seres que se ocultan en la oscuridad, que han trascendido hasta el punto en que pareciera que la muerte se olvidó de ellos. Luego de los acontecimientos suscitados en Guanajuato, en los que don Santiago y sus hijos perdieron la vida en manos de aquella bruja, la esposa de este había llegado deseosa de venganza hasta aquella taberna en la que don Chano y Catarino la escuchaban atentamente. Todo esto tenía extasiado a don Chano, pues no había otra cosa aparte de las mujeres y la bebida que le ofreciera esa descarga de adrenalina que le daba sentido a su vida. Luego de acordar el pago por sus servicios, este le dijo a la mujer que necesitaba la ayuda para transportar algunas cosas, entre ellas 2 perros que había recibido como pago en un trabajo que había hecho. La mujer le dijo que no habría ningún problema, que contara con ello. Así que don Chano le dijo a Catarino: prepara todo, porque nos vamos rumbo a Guanajuato. No te olvides de conseguir las hierbas que te comenté. Así fue que Catarino se adelantó para buscar todas las cosas que necesitarían para el trabajo. Don Chano se quedó conversando con aquella mujer para saber los detalles y saber a lo que se enfrentaría en aquella ocasión. La mujer le habló a grandes rasgos que ella y su familia habían adquirido una casa antigua en San Miguel de Allende, Guanajuato, que al parecer esta había sido ocupada como convento hacía muchos años y que al tratar de remodelarla, extraños eventos como la desaparición de un trabajador y uno de los amigos de sus hijos, esto había ocurrido de una forma muy extraña, al grado que se habían movilizado las autoridades, pero sin éxito, pues jamás pudieron recuperar los cuerpos. Pero lo más lamentable no fue eso, porque ocurrieron más cosas. La mujer hizo una pausa, pues ésta tenía un nudo en la garganta a causa del dolor que sentía, en medio de abundante llanto, sin poderse controlar. Como pudo, le contó a don Chano cómo su esposo y sus hijos también habían desaparecido. Además que ella había movido cielo, mar y tierra para buscarlos, hasta que alguien le contó lo que había pasado con ellos, siendo el encargado de la obra quien había ido a la casa para hablar con su marido. Este, al no recibir respuesta, llamó a la puerta e intentó asomarse por una ventana, pues escuchaba ruidos al interior como gritos desesperados. Fue en ese momento que descubrió con tal horror y asombro cómo su esposo y sus hijos eran aniquilados por lo que parecía una horrible mujer que los despedazó, utilizando únicamente sus manos, de las cuales brotaban unas filosas garras. Es por eso que ella asumía que eso era una bruja. Además, este le decía que para ella era muy difícil de creer todo aquello, pero que las autoridades, al revisar la casa, encontraron fragmentos de los cuerpos de su familia y a los ancianos encargados de cuidar la casa, atados, ya que habían perdido el sentido. Por lo que al cuestionarles quién había sido el autor de esa masacre, ninguno pudo decir qué o quién había sido. Así que, llena de dolor, tuvo que aceptar su pérdida, y fue ahí donde alguien le comentó de la existencia de don Chano. Este encendió un cigarro y la escuchaba atentamente, diciéndole: sin duda, por lo que usted me cuenta, estamos ante la presencia de una bruja, y una muy poderosa. Don Chano también le interrogaba si había alguien que cuidara la propiedad. La mujer le dijo que solo había una pareja de ancianos, quienes estaban
al cuidado de la casa, pero luego de aquellos eventos, ella pensaba que quizás estos también correrían con la misma suerte que su familia. Don Chano le dijo: creo que con esa información me basta para ver a lo que nos enfrentamos. Cuando estaba a punto de partir, la mujer también le contó cómo ellos habían descubierto lo que parecía una capilla muy antigua cuando estaban en las obras de la remodelación de aquella casa. Esta también le dijo que ella no había podido ir hasta el lugar, pero que su marido le había contado cómo aún se conservaban varias cosas intactas a pesar del tiempo y la humedad de aquella vieja construcción. Don Chano solo dijo: entiendo. Así fue como se dispusieron y tomaron camino rumbo a San Miguel de Allende. Catarino intentaba acomodar sus 2 perros, quienes eran de gran tamaño. A estos Don Chano los había entrenado y creía que ya era tiempo de probarlos. Y sabía que estos animales serían de gran ayuda a la hora de hacer sus trabajos. Cuando llegaron hasta la propiedad, la mujer les dijo: yo hasta aquí llego. Pienso que es mejor no estar cerca de este lugar para no entorpecer lo que ustedes tengan que hacer. Así bajaron y llegaron hasta la entrada de aquella propiedad, intentando inspeccionar un poco, hasta que de momento una voz nos interrumpió. Era la voz de don Benjamín, quien cuestionaba a los hombres que si quiénes eran y si qué buscaban en ese lugar. Don Chano respondió: somos empleados del nuevo dueño de este lugar. El viejo, un tanto sorprendido, mostró una expresión de disgusto al escuchar la respuesta de don Chano y prosiguió diciendo: qué extraño, nadie nos notificó que la propiedad había sido vendida. Don Chano le dijo: nosotros solo cumplimos órdenes, así que le agradecería nos indicar el lugar donde podemos hospedarnos. Más por obligación que por voluntad de don Benjamín, a don Chano y a Catarino, además de sus perros, los llevó hasta un lugar donde ellos se quedarían. Luego, de manera hipócrita y sarcástica, el anciano les dijo que estaba a sus órdenes. Cualquier cosa que necesitaran podrían llamarlo a él o a su hermana. Así que luego de acomodarse en aquel lugar, don Chano le preguntó a Catarino que si había conseguido las hierbas que le había pedido. Catarino le dijo que aunque fue difícil hallarlas, él las había conseguido. En eso el joven le dijo a don Chano que ese viejo no le daba buena espina. Don Chano respondió: eso mismo te iba a decir, Catarino. Al día siguiente, aquellos hombres se dispusieron a investigar el lugar, así que fueron en búsqueda de don Benjamín, para que éste les indicara en dónde habían sucedido los ataques. El anciano se mostró sorprendido que estos estuvieran al tanto de lo que había pasado ahí, pero éste los guió de cualquier manera hacia el pozo y hacia la capilla. Además, le dijo que las autoridades no habían sido capaces de recuperar ningún cuerpo, así que sin rodeos don Benjamín les preguntó a los hombres a qué se dedicaban realmente. Don Chano solo lo miró y le dijo: somos gente de confianza del nuevo dueño. Él nos encomendó que nos aseguremos de que todo esté bien para cuando él venga a este lugar. Así llegó la tarde y con ella la hora de comida, por lo que doña Luisa les preparó bastante comida. Además, don Chano iba preparado, pues llevaba algunas botellas de mezcal para sentirse alegre, según decía. Pero fue todo lo contrario, pues desde aquella tarde, don Chano comenzó a sentirse enfermo. Algo extraño sucedió, porque los perros de don Chano no querían comer nada de lo que aquellos ancianos hacían. Así que don Chano ordenó a Catarino que los alimentara sacando comida que llevaba especial para ellos. Así pasaron los primeros días, sin novedad alguna, y con los ancianos intentando ganarse la confianza de aquellos hombres, hasta que don Chano parecía haber empeorado, pues se veía cada vez más enfermo. Era algo muy extraño,
pues de repente empezó a vomitar demasiado y a tener temperatura muy alta. Doña Luisa trataba de ayudarlo, pero al cabo de algunos días, a consecuencia de esto, un médico le había diagnosticado como un cuadro de tifoidea. Don Chano cayó hospitalizado. Catarino, al igual que cuando estuvieron en Linares, Nuevo León, se había quedado a cargo, pues aún convaleciente, Don Chano solo le replicó: Catarino, debes de recordar el plan y cumplirlo al pie de la letra. Así fue que Don Chano quedó hospitalizado en una clínica, ahí mismo, en San Miguel de Allende. Pero eso no fue impedimento para que Catarino siguiera su búsqueda, ayudado por sus perros. Hizo un hallazgo muy importante dentro de la capilla, pues pudo percatarse que cerca de donde estaba el altar principal parecía haber algo, como si fuera un acceso oculto. Catarino se sentía muy incómodo ahí, se sentía vigilado por algo o por alguien. Y cuando estaba a punto de forzar la entrada, don Benjamín, muy molesto, lo confrontó, diciendo que todo aquello era muy antiguo, por lo que no debería maltratar, y mucho menos tratar de forzar aquella puerta. El joven le dijo que él solamente estaba haciendo su trabajo, pero el anciano salió del lugar molesto y diciéndole entre dientes: deberías de dejar eso, muchacho, no sea que te vaya a pasar algo por ser tan curioso. Para ese momento, los perros de Catarino se mostraban muy inquietos y comenzaron a ladrar, como si se sintieran amenazados o acechados por alguna presencia. Una brisa helada entró en aquel lugar y aunque Catarino no se percataba, sombras en las paredes lo vigilaban. Catarino decidió irse a descansar y continuar al día siguiente, ya con la luz del día. Esa misma noche, durante la cena, el ambiente en aquella casa se sentía muy tenso, pues aquella pareja de ancianos se miraban visiblemente molestos, pero al final de cuentas no podían hacer nada para detener a Catarino, por lo que intentaron persuadirlo, metiéndole miedo. Así fue que doña Luisa le cuestionó si éste creía en fenómenos sobrenaturales. Catarino le dijo que él no creía en nada de esas historias y que había que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. En eso don Benjamín le dijo: pues deberías de creer, joven, pues lo que se esconde en este lugar no es de este mundo. Nosotros hemos sido testigos de tantas muertes y no nos gustaría que tú terminaras como aquellas personas, por lo que te recomiendo esperar a que tu compañero se recupere y abandonar este lugar mientras aún puedan. La anciana le dijo: te voy a preparar un té para que descanses bien, y aparte dicen que es bueno para los espantos. Los dos ancianos dejaron solo a Catarino en la mesa. Este estaba muy pensativo. De pronto, la señora volvió con el té, pero Catarino ya estaba curado de todo, y más por andar con don Chano, que tenía un colmillo muy retorcido. Catarino le dijo: ¿no tendrá un poco de azúcar para endulzar el té? Y ésta le dijo que sí. Cuando la anciana se fue a la cocina, Catarino vertió un poco de té al piso. ¿Y cuál fue su horror al mirar que aquel líquido, al tocar el piso, en gusano se convirtió? Para cuando volvió la anciana, él le dijo: ¿sabe qué? En realidad estoy muy lleno. Creo que el té lo dejamos para otro día. Él se fue a dormir con toda la desconfianza del mundo. Mientras tanto, en la clínica donde don Chano era atendido, este se miraba cada día peor. Fue en una de las visitas que Catarino le hizo. Este se asustó al mirar a don Chano tan demacrado y débil. Este cuestionaba al muchacho que si había podido investigar algo. Catarino le dijo cómo los ancianos se mostraban insistentes en que se marcharan,
mientras aún pudieran. Aparte, anoche creo que intentaron darme algo y no era nada bueno. Don Chano le dijo: mira muchacho, ellos tienen que ver con lo que está pasando, así que ten mucho cuidado con ellos. No te confíes, recuerda todo lo que te he enseñado. Espérame un par de días y no olvides la protección que te mostré. Y otra cosa, mete a los perros a tu cuarto. Cuando Catarino llegó a la casa, hizo como Don Chano le indicó. De hecho, este ya no comía lo que le daban los ancianos. Por la noche, Catarino dibujó algunos símbolos debajo de su cama y aseguró su habitación con sus 2 perros con él. Cuando éste por fin logró conciliar el sueño, comenzó a tener pesadillas. Era como si se hubiera transportado a otra época, pero sin duda, lo que más le inquietaba era ver a un grupo de mujeres vestidas con hábitos religiosos. Ellas devoraban lo que parecía el cuerpo de un bebé recién nacido, para después rodearlo amenazantes. Catarino gritaba a causa de esas pesadillas, hasta que sentía como sus perros lamían su cara tratando de despertarlo. Esa noche Catarino ya no pudo dormir, pues presentía algo maligno que acechaba en todos los rincones de aquella casa. En la mañana fue a buscar a Don Chano hasta el lugar donde éste estaba internado. Este estaba demacrado y sin fuerzas, pero le decía: vamos muchacho, tenemos muchas cosas por hacer. Debemos ser cautelosos y estar preparados, porque yo creo que esa bruja atacará pronto. Al llegar a la casa, los ancianos no les hizo mucha gracia la presencia de Don Chano. Eso se debía a gran parte porque estos tenían planes que no habían podido consumar debido a la presencia de estos hombres, por lo que ya planeaban cómo deshacerse de ellos. Al día siguiente, Don Chano se levantó muy de mañana y le dijo a Catarino: vamos muchacho, muéstrame lo que encontraste en la capilla. Así se fueron hasta aquel lugar que se encontraba muy oscuro. Pero otra cosa que fue muy extraña es que el lugar se encontraba demasiado frío. La temperatura había descendido considerablemente. Así que, ayudados por linternas, fueron hasta allá a intentar investigar. Cuando se pararon frente al altar, Don Chano pudo ver aquello que Catarino le había contado. Y efectivamente parecía como si fuera una puerta, pero esta estaba como sellada. Además, pudo reconocer algunos símbolos que su amiga Sofía le había enseñado hace algunos años, y que estos se usaban para bloquear o contener el mal. Don Chano sintió escalofríos al imaginar lo que podría esconderse tras esa puerta. Así que le dijo a Catarino: ¿sabes una cosa, muchacho? Yo pienso que es mejor que esa puerta permanezca así. Tengo un extraño presentimiento. Así que después de eso, ambos se fueron hasta donde estaba el pozo donde se había perdido el trabajador. El lugar estaba muy oscuro. Catarino lanzó una piedra para escucharla al caer y calcular la profundidad cuando impactara con el agua. Pero extrañamente, la roca nunca se escuchó cuando llegó al fondo. Esto le pareció muy raro a Don Chano, quien le dijo a Catarino: siento que muy pronto veremos a lo que nos enfrentaremos. Lo que estos no sabían es que desde lejos el viejo Benjamín los veía y comenzaba a sospechar que Don Chano y Catarino eran peligrosos, además que representarían una amenaza para sus planes macabros, por lo que esa noche decidió terminar con ellos. Fue así que astutamente doña Luisa llamó a los hombres a cenar, aunque solo llegó Catarino, pues Don Chano se había quedado en su habitación, pues decía que aún se sentía mal debido a su reciente enfermedad. Catarino empezó a comer y casi al instante sintió
que todo a su alrededor daba vueltas. De pronto comenzó a mirar todo negro, para después no saber nada más. Don Chano salió, porque ya era tarde y el joven aún no regresaba, por lo que fue a preguntarle a don Benjamín si éste lo había visto. Don Benjamín le respondió que el muchacho decidió ir a caminar un poco para que la comida le hiciera digestión. Don Chano ya imaginaba que todo aquello se trataba de una emboscada, por lo que regresó hasta su cuarto y comenzó a prepararse. Este silbó a sus perros, quienes estaban listos para lo que enfrentarían aquella noche. Don Chano sabía que cada minuto era vital para recuperar a Catarino, así que sus perros comenzaron a olfatear y a registrar todo el lugar, pero la verdad era que Don Chano aún se encontraba débil. Así fue que al estar próximos a la entrada del pozo, que fue el lugar hacia donde los perros lo guiaron, era tanta la oscuridad que le impedía ver, que éste solo pudo escuchar un disparo que lo impactó dándole un rozón cerca del hombro. En ese momento la pareja de ancianos le gritaron a Don Chano diciéndole: si tan solo nos hubieras escuchado, nada de esto hubiera ocurrido. Ahora el muchacho correrá con la misma suerte que ese desgraciado de Don Santiago y su familia, pues se convertirán en la comida de nuestra madre. Don Chano los escuchaba, pero sabía que aún no era el tiempo de poner su plan en marcha y solo le rogaba a Dios para que todo saliera como él había planeado. En ese momento se comenzó a sentir un frío que calaba hasta los huesos. De pronto Don Chano vio una figura grotesca que emergía desde el pozo. Primero sus largas manos se asomaron. Se veían delgadas y largas para después salir por completo. Esta se acercaba paso a paso, muy lento. En ese momento el corazón de Don Chano comenzó a latir con más fuerza, mientras la pareja de ancianos disfrutaba el espectáculo. Pues cerca de ahí estos habían sometido al joven Catarino, quien estaba atado de pies y manos. Poco a poco abría los ojos, mientras Don Chano miraba cómo ese horripilante ser se encaminaba a terminar con su pupilo. Don Benjamín le dijo a Don Chano: nuestra madre aún está débil, y gracias a su sangre, par de estúpidos, esta recobrará su vitalidad, pues aún no tiene suficiente fuerza para hacer lo que tanto ha esperado. ¿Recuerdan esa puerta dentro de la capilla? Ustedes, idiotas, no tienen idea de lo que se esconde detrás de ese lugar. Mi madre ha esperado por años para poder traer de vuelta a sus hermanas. Don Chano le dijo: y seguirá esperando, porque ahora mismo regresará a donde ésta pertenece. Don Benjamín le dijo: ¿de qué hablas? Ustedes ya están muertos. La bruja estaba muy cerca de Catarino, y cuando ésta se dispuso a terminar con él, Don Chano silbó a sus valientes perros, quienes se abalanzaron sobre la bruja, quien se retorcía intentando quitárselos de encima. En eso doña Luisa intentaba ayudar a la bruja, quien se veía aún débil. En eso, en un descuido de don Benjamín, Don Chano corrió a auxiliar a Catarino, desatándolo y dándole un puñado de hierbas que sacó dentro de su morral. Todo aquello se había vuelto en una confusión, pues los ancianos intentaban liberar a la bruja, pero los perros de Don Chano eran extremadamente fuertes, pues la tenían tomada con sus hocicos, sacudiéndola fuertemente hasta casi arrancar sus extremidades. Y fue cuando Don Chano y Catarino se disponían a atacar a la bruja. Esta logró sacudirse de los perros, lanzándolos por algunos metros. Algo era cierto, ese horrible ser se encontraba agonizante, pues necesitaba sangre para recobrar sus fuerzas, por lo que en un movimiento inesperado, doña Luisa y don Benjamín se lanzaron dentro del pozo. En el interior
se escuchaban quejidos de mucho dolor. Don Chano y Catarino se recuperaban, pero sabían que esa maldita bruja regresaría tarde o temprano. Catarino le dijo a Don Chano que taparan el pozo y la capilla, pero Don Chano le respondió que de nada serviría, porque esa bruja no descansaría hasta abrir la puerta, por lo que ya fuera antes o después, algo maligno saldrá de aquel maldito lugar. Estaban por irse los dos y sus perros, y unas voces les helaron la sangre. Eran varias voces de mujeres, todas hablando al mismo tiempo, diciendo: Don Chano, tienes cuentas que pagar en el infierno. Nosotras mismas te vamos a llevar. Don Chano y Catarino se quedaron helados y con la sangre fría dijo Don Chano: vámonos. Por lo pronto, vayamos a la cantina del pueblo, que tengo la garganta seca. Ya mañana veremos qué hacemos. Asegúrate que los perros estén bien, pues lo que más deseo por nuestro bien y el de la gente de este lugar es que logremos terminar con la bruja antes de que sea tarde. Pues cuando bajamos a la capilla no te dije, para no inquietarte, pero los símbolos que tenían aquella entrada son para contener algo muy poderoso, Catarino. Pero por hoy basta de eso y apresúrate. Quizás allá, en aquella cantina, alguna mesera hermosa está esperando por mí. Y hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes mandar un saludo a Tepic, Nayarit, y a Corona, California, de parte de Diesel Alberto, y otro saludo para Emanuel. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.